Capítulo 2 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. El convento como hecho histórico. El monarquismo está condenado por el triple juicio de la historia, de la razón y de la verdad. Los monasterios, cuando abundan en una nación, son trabas para la circulación, establecimientos obstruyentes, centros de pereza puestos allí donde debería haber centros de trabajo. Las comunidades monásticas son, respecto de la gran comunidad social, lo que el muérdago a la encina, lo que la verruga al cuerpo humano. Su prosperidad y su apogeo son el empobrecimiento del país. El régimen monástico, bueno en la infancia de la civilización, útil en la obra de dominación de la brutalidad por medio de lo espiritual, es malo en la virilidad de los pueblos. Además, cuando se gasta y entra en el período de desarreglo, como que continúa sirviendo de ejemplo, es malo por las mismas razones que le hacen saludable en su período de pureza. Los claustros han concluido su misión. Útiles para la primera educación de la civilización moderna, han sido un obstáculo para su crecimiento y son perjudiciales a su desarrollo. Como institución, como modo de formación para el hombre, los monasterios, buenos en el siglo X, de discutible utilidad en el XV, son detestables en el XIX. La lepra monacal ha carcomido casi hasta el esqueleto a dos grandes naciones, Italia y España, luz la una y esplendor la otra de Europa durante siglos. En nuestros tiempos, estos dos pueblos ilustres empiezan a curarse, gracias solo a la sana y vigorosa higiene de 1789. El convento, el antiguo convento de monjas especialmente, como existía aún al principio del siglo en Italia, en Austria y en España, es una de las más sombrías concreciones de la Edad Media. Ese claustro es el punto de intersección de los terrores. El claustro católico propiamente dicho está lleno del sombrío esplendor de la muerte. El convento español es fúnebre sobre todos. Allí se elevan en la oscuridad, bajo bóvedas llenas de bruma, bajo cúpulas vagas á fuerza de sombra, macizos y gigantescos altares, tan altos como una catedral. Allí penden de cadenas en medio de las tinieblas inmensos crucifijos blancos. Allí se destacan desnudos sobre el ébano grandes cristos de marfil, más bien que ensangrentados vertiendo sangre, sombríos y magníficos, enseñando los huesos por el codo, los tegumentos por la rótula, la carne por las llagas, coronados de espinas de plata, clavados con clavos de oro, con gotas de sangre de rubíes en la frente y lágrimas de diamantes en los ojos. Los diamantes y los rubíes parecen mojados y hacen llorar abajo en la sombra á seres cubiertos con un velo, que tienen el cuerpo martirizado con el cilicio y con la disciplina de alambre, el pecho desollado con los zarzos, las rodillas desolladas con la oración, a mujeres que se creen esposas, a espectros que se creen serafines. ¿Piensan acaso estas mujeres? No. ¿Quieren? No. ¿Aman? No. ¿Viven? No. Sus nervios se han convertido en huesos, sus huesos se han convertido en piedra, su velo es una noche tejida, su aliento bajo el velo parece una trágica respiración de la muerte. Tales eran los antiguos monasterios de España. La España romana era más católica que la misma Roma. El convento español era el convento católico por excelencia. Los castigos impuestos á las desdichadas que alguna vez faltaban á sus votos eran terribles. El empache venía á sepultarlas. Hoy los defensores de lo pasado, no pudiendo negar estas cosas, han tomado el partido de sonreírse. Se ha hecho de moda un medio cómodo y extraño de suprimir las revelaciones de la historia, de debilitar los comentarios de la filosofía, de borrar todos los hechos desfavorables y todas las cuestiones sombrías. Materia de declamaciones, dicen los hábiles.
declamaciones repiten los necios. Juan Jacobo es un declamador, Diderot un declamador, Voltaire, tratándose de Calas, Labarre y Sirvan, declamadores. No sé quién ha descubierto últimamente que Tácito era un declamador, que Nerón era una víctima, y que verdaderamente debíamos compadecernos de ese pobre Holofernes. Los hechos, sin embargo, lo desconciertan todo y son muy obstinados. El autor de este libro ha visto con sus propios ojos, a 8 leguas de Bruselas, un recuerdo de la Edad Media que todo el mundo puede tocar en la abadía de Villiers. El agujero de una sima, en medio del prado que fue patio del convento, y a orillas del Dyle 4 calabozos de piedra, mitad bajo tierra y mitad bajo el agua. Eran los Impache. Cada uno de estos calabozos tiene aún rastros de una puerta de hierro, una letrina y un tragaluz enrejado que por fuera está a 2 pies sobre el río y por dentro a 6 pies bajo el suelo. 4 pies de agua corren exteriormente por la pared. El suelo está siempre mojado. El que vivía en el Impache tenía por lecho este suelo. En uno de los calabozos hay un pedazo de argolla soldado al muro. En otro se ve una especie de caja cuadrada hecha de 4 losas de granito, demasiado corta para echarse y demasiado baja para estar sentado. Allí se metía un ser humano con una losa encima. Así eran. Aún se ven, aún se tocan. Estos Impache, estos calabozos, estos goznes de hierro, estas argollas, este alto tragaluz a cuyo nivel corre el río, esa caja de piedra cerrada con una losa, lo mismo que una tumba, con la única diferencia de que el muerto era un vivo, ese suelo de fango, ese agujero de la letrina, esas tapias rezumadas. ¡Qué declamadores! Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. ¿Bajo qué condiciones puede respetarse lo pasado? El monaquismo, tal como existía en España y tal como existe en el Tíbet, es una especie de tisis para la civilización. Detiene la vida. De un golpe despuebla sin más ni más. Claustración es lo mismo que castración. El monaquismo ha sido el azote de la Europa. A este mal añádase la coacción ejercida frecuentemente sobre las conciencias, las vocaciones forzadas, el feudalismo apoyándose en un claustro, el mayorazgo encerrando en el claustro el exceso de familia, los rigores atroces de que acabamos de hablar, los Impache, las bocas enmudecidas, los cerebros tapiados, y tantas desgraciadas inteligencias encerradas en la tumba de los votos eternos, sometidas a la toma de hábito, entierro de las almas vivas. Sumad los suplicios individuales con la degradación nacional, y temblaréis, cualesquiera que sean vuestras ideas, ante la capucha y el velo, 2 sudarios de invención humana. Y, sin embargo, en algunos puntos y en ciertos lugares, a despecho de la filosofía y del progreso, persiste el espíritu del claustro en mitad del siglo XIX, y asombra al mundo civilizado una extraña recrudescencia ascética. La terquedad que manifiestan en perpetuarse las instituciones envejecidas se parece a la obstinación del perfume rancio que quisiera embalsamar nuestros cabellos, a la pretensión del pescado podrido que quisiera ocupar un buen lugar en la mesa, a la persecución de las mantillas del niño que quisieran vestir al hombre, a la ternura de los cadáveres que volvieran para abrazar a los vivos. Ingratos, dicen las mantillas, os he protegido contra el mal tiempo. ¿Por qué no os servís de nosotras? Vengo del mar, dice el pescado. He sido una rosa, dice el perfume. Os he amado, dice el cadáver. Os he civilizado, dice el convento. A todo esto no hay más que una respuesta. Sí, en otros tiempos. Pensar
en la prolongación indefinida de las cosas que han muerto y en el gobierno de los hombres por embalsamamiento, restaurar los principios antiguos en mal estado, dorar de nuevo las urnas, blanquear los claustros, volver a bendecir los relicarios, reamueblar las supersticiones, dar alimento al fanatismo, echar mango a los hisopos y a los sables, reconstruir el monaquismo y el militarismo, creer en la salvación de la sociedad por medio de la multiplicación de los parásitos, imponer lo pasado a lo presente, son cosas muy extrañas. Y hay, sin embargo, teóricos que sostienen estas teorías. Estos teóricos, hombres de talento por otro lado, tienen un sistema muy sencillo. Aplican a lo pasado un barniz que llaman orden social, derecho divino, moral, familia, respeto a los antepasados, antigua autoridad, santa tradición, legitimidad, religión, y van gritando: mirad, tomad esto, hombres honrados. Esta lógica era ya conocida de los antiguos, los arúspices la practicaban. Frotaban con greda blanca una ternera negra y decían: es blanca, vos cretatus. En cuanto a nosotros, respetamos en ciertos puntos y perdonamos en todo a lo pasado, con tal que consienta en estar muerto. Si quiere vivir, le atacamos y tratamos de matarle. Supersticiones, hipocresía, devoción fingida, preocupaciones. Estas larvas, por más larvas que sean, quieren vivir tenazmente. Tienen uñas y dientes en su sombra, y es preciso destruirlas cuerpo a cuerpo y hacerles la guerra sin tregua, porque una de las fatalidades de la humanidad es vivir condenada a la lucha eterna con fantasmas. Es muy difícil coger a la sombra por el cuello y derribarla. Un convento en Francia, en mitad del siglo XIX, es un colegio de búhos haciendo frente al día. Un claustro en flagrante delito de ascetismo en medio de la ciudad de 1789, de 1830 y de 1848. Roma viviendo dentro de París es un anacronismo. En tiempos normales, para disolver un anacronismo y hacerle desaparecer, no hay más que hacerle deletrear el año de una moneda. Pero ahora no estamos en tiempos normales. Luchemos. Luchemos, pero distingamos. El carácter propio de la verdad consiste en no ser nunca extremado. ¿Qué necesidad tiene de exagerar? Hay cosas que deben destruirse. Hay otras que solo deben ser iluminadas y examinadas. El examen benévolo y grave. ¡Qué fuerza tan inmensa! No acerquemos la llama a donde solo hace falta la luz. Dado, pues, el siglo XIX, nos oponemos en tesis general, en todos los pueblos, así en Asia como en Europa, en la India como en la Turquía, a la claustración ascética. Decir convento es lo mismo que decir pantano. Su putrescibilidad es evidente, su estancación malsana, su fermentación enferma a los pueblos y los marchita, su multiplicación es la plaga de Egipto. No podemos pensar sin estremecernos en esos países en que los faquires, los bonzos, los santones, los calayeros, los moravitos, los talapuinos y los dervises hormiguean como un montón de gusanos. Dicho esto, queda aún la cuestión religiosa. Esta cuestión tiene cierto lado misterioso, casi temible. Séanos permitido mirarlo frente a frente. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. El convento bajo el punto de vista de los principios. Unos cuantos hombres se reúnen para vivir en comunidad. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho de asociación. Viven encerrados. ¿En virtud de qué derecho? En virtud del derecho que tiene todo hombre para abrir o cerrar su puerta. No sale nunca. ¿En virtud de qué derecho?
en virtud del derecho que tiene el hombre para ir y venir libremente, lo que implica el derecho de quedarse en su casa. Y en su casa, ¿qué hacen? Hablan en voz baja, bajan los ojos, trabajan, renuncian al mundo, a la vida de las grandes poblaciones, a la sensualidad, a los placeres, a las vanidades, al orgullo, al interés. Van vestidos de tosco paño o de tosca tela. Ninguno posee nada. El rico se hace pobre al entrar allí, porque lo que tiene lo da a todos. El que era lo que se llama noble, caballero y señor, es igual al que se llama villano. La celda es igual para todos. Todos pasan por la misma tonsura, llevan la misma capucha, comen el mismo pan negro, duermen en la misma paja, mueren en la misma ceniza, llevan el mismo saco a la espalda, la misma correa en la cintura. Si determinan ir descalzos, todos van descalzos. Entre ellos podrá haber un príncipe, pero este príncipe será una sombra como los demás. Allí no hay títulos, hasta los apellidos de familia desaparecen, solo son conocidos por el nombre. Todos están encorvados bajo la igualdad del nombre del bautismo. Han disuelto la familia carnal y constituido en su comunidad una familia espiritual. Sus parientes son todos los hombres, socorren a los pobres y cuidan a los enfermos. Eligen a aquellos a quienes han de prestar obediencia y unos a otros se llaman hermanos. Aquí me interrumpís diciendo: pero ese es el convento ideal. Basta que sea el convento posible para que sea el que debo considerar. Esta es la causa de que en el libro anterior haya hablado de un convento con respeto, prescindiendo pues de la Edad Media, del Asia, de la cuestión histórica y política que nos hemos reservado tratar, considerando esta cuestión bajo el punto de vista estrictamente filosófico, fuera de la esfera de la polémica militante, y con la condición de que la vida monástica sea absolutamente voluntaria, y solo entren en ella los que tengan vocación. Miraré siempre las comunidades religiosas con atenta gravedad, con deferencia en algunos puntos. Donde hay comunidad, hay asociación. Donde hay asociación, hay derecho. El monasterio es el producto de la fórmula: igualdad, fraternidad. Oh, qué grande es la libertad, qué espléndidas transfiguraciones realiza. La libertad basta para convertir el monasterio en república. Continuemos. Pero estos hombres o estas mujeres que viven encerrados entre cuatro paredes, que se visten de tosca bayeta, que son iguales, que se llaman hermanos, ¿hacen algo más? Sí. ¿Qué? Dirigen su mirada a la sombra ilimitada, se ponen de rodillas, juntan las manos. ¿Qué significa esto? Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. La oración. Oran. ¿A quién? A Dios. Orar a Dios, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Hay un infinito fuera de nosotros? Este infinito es uno inmanente, permanente, necesariamente sustancial, pues que es infinito, y si la materia le faltase, esa sería una limitación, necesariamente inteligente porque es infinito, y si le faltase algo de inteligencia, ¿sería finito? Este infinito despierta en nosotros la idea de esencia, mientras que no podemos atribuirnos a nosotros mismos más que la idea de existencia. En otros términos, ¿es lo absoluto respecto del cual somos lo relativo? Al mismo tiempo que hay un infinito fuera de nosotros, ¿no hay otro infinito dentro de nosotros? Estos dos infinitos, asombroso plural, ¿no se superponen uno al otro? El segundo infinito no es
por decirlo así, subyacente al primero? ¿No es su espejo, su reflejo, su eco, abismo concéntrico de otro abismo? ¿Es inteligente también este segundo infinito? ¿Piensa? ¿Ama? ¿Quiere? Si los dos infinitos son inteligentes, cada uno de ellos tiene un principio polente, en cada uno hay un yo, así en el infinito superior como en el inferior. El yo de este mundo es el alma, el yo de arriba es Dios. Pues bien, orar es poner mentalmente el infinito de aquí abajo en contacto con el infinito de arriba. No quitemos nada al espíritu humano, porque suprimir siempre es malo. Lo necesario es reformar y transformar. Ciertas facultades del hombre se dirigen hacia lo desconocido, el pensamiento, la meditación, la oración. Lo desconocido es un océano. ¿Y cuál es la brújula de este océano? La conciencia, el pensamiento, la meditación y la oración son fulgores misteriosos. Respetémosles. ¿A dónde van estas irradiaciones majestuosas del alma? A la sombra, es decir, a la luz. La grandeza de la democracia consiste en no negar nada, en no renegar de nada de la humanidad. Cerca del derecho del hombre, a lo menos a su lado, coloca el derecho del alma. Nuestra síntesis se contiene en esta frase: destruir el fanatismo, venerar lo infinito. Tal es la ley. No nos limitemos a prosternarnos ante el árbol creación y a contemplar sus inmensas ramas cuajadas de estrellas. Tenemos un deber más alto: trabajar en pro del alma humana, defender el verdadero misterio contra el falso milagro, adorar lo incomprensible y rechazar lo absurdo, no admitir en materia de cosas inexplicables más que lo necesario, purificar la creencia, barrer las supersticiones de sobre la religión, limpiar de gusanos la idea de Dios. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Bondad absoluta de la oración. En cuanto al modo de orar, creemos que todos son buenos si son sinceros. Cerrad el libro en que leéis y penetrad en el infinito. Sabemos que hay una filosofía que niega el infinito, pero también hay una filosofía clasificada patológicamente que niega el sol. Esta filosofía se llama ceguedad. Tomar un sentido de que carecemos por criterio de verdad es ciertamente una salida de ciego. Y lo más curioso es el aire altivo, de superioridad y de compasión que toma enfrente de la filosofía que ve a Dios, esa filosofía que anda a ciegas. Nos parece que oímos gritar a un topo: me dan lástima con su sol. Sabemos que hay ilustres y poderosos ateos, pero en el fondo, encaminados a la verdad por su mismo poder, no tienen seguridad de ser ateos. La cuestión viene a ser casi de nombre, y en todo caso, si no creen en Dios, prueban que existe siendo hombres de talento. Nosotros saludamos en ellos al filósofo, pero calificamos inexorablemente su filosofía. Continuemos. No es menos admirable la facilidad con que muchos se pagan de palabras. Una escuela metafísica del norte, un poco nebulosa, ha creído que hacía una revolución en el entendimiento humano, sustituyendo la palabra voluntad con la palabra fuerza. Decir la planta quiere en vez de la planta crece sería una frase fecunda si se añadiese el universo quiere, porque de aquí se deduce que si la planta quiere porque tiene un yo, el universo quiere, luego tiene un yo, que es Dios. Nosotros, que en contraposición a esta escuela no negamos nada a priori, creemos que admitir en la planta una voluntad, como hace esta escuela, es mucho más difícil que admitir la voluntad que niega en el universo.
Negar la voluntad del infinito, es decir, negar a Dios, es cosa que solo puede hacerse negando el infinito, y que el infinito existe lo hemos demostrado. La negación del infinito nos lleva vía recta al nihilismo, y entonces todo se convierte en puro concepto del espíritu. Con el nihilismo no hay discusión posible, porque si el nihilista es lógico, niega que su interlocutor exista, y tampoco está seguro de su propia existencia. Aplicando su doctrina, es posible que no sea para sí mismo más que un puro concepto del espíritu, pero no cae en que todo lo que niega lo admiten junto, con solo pronunciar la palabra espíritu. En suma, todavía no ha abierto ninguna senda al espíritu una filosofía que termina todas las cuestiones con el monosílabo no. A este monosílabo no hay más que una respuesta posible: sí. El nihilismo no tiene trascendencia alguna, y la nada no existe. El cero no existe. Todo es algo, porque la nada es nada. El hombre vive de afirmación más que de pan. Ver y enseñar no basta. La filosofía debe ser un poder vivo, y debe tener por esfuerzo y por efecto la mejora del hombre. Sócrates debe entrar en Adán y producir a Marco Aurelio. En otros términos, es preciso hacer del hombre de la felicidad el hombre de la sabiduría, transformar el Edén en el Liceo. La ciencia debe ser un cordial, solo gozar. Qué objeto tan triste, qué ambición tan pequeña. Los brutos gozan, pero pensar, ese es el verdadero triunfo del espíritu. La misión de la filosofía real es hacer fluir el pensamiento al alcance de la sed de los hombres, darles a todos en elixir la noción de Dios, unir fraternalmente en ellos la conciencia y la ciencia, y hacerles justos por medio de esta unión misteriosa. La moral es un ramillete de verdades, y la contemplación nos lleva a la acción. El absoluto debe ser práctico, lo ideal debe ser respirable, potable, comestible al espíritu humano. Solo lo ideal puede decir: tomad, esta es mi carne, tomad, esta es mi sangre. La sabiduría es una comunión sagrada. Solo bajo esta condición deja de ser un amor estéril de la ciencia, para convertirse en el modo único y soberano de la unión humana, y pasar de ser filosofía a ser religión. La filosofía no debe ser un edificio construido sobre el misterio para mirarle fácilmente, sin más resultado que una distracción de la curiosidad. Aunque dejamos para otra ocasión el desarrollo de nuestro pensamiento, diremos aquí que no comprendemos ni el hombre como punto de partida, ni el progreso como fin, sin estas dos fuerzas, que son los dos motores: crear y amar. El progreso es el fin, lo ideal es el tipo. ¿Qué es lo ideal? Dios. Lo ideal, lo absoluto, lo perfecto, lo infinito, todo esto es idéntico. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Precauciones que deben tomarse al condenar. La historia y la filosofía tienen deberes eternos pero sencillos que cumplir: combatir a Caifás, pontífice; a Dracón, juez; a Trimalción, legislador; a Tiberio, emperador. Esto es claro, directo, explícito, y no ofrece la menor oscuridad. Pero el derecho de vivir aparte, aun con sus inconvenientes y sus abusos, debe ser reconocido y respetado. El cenobitismo es un problema humano. Cuando se habla de los conventos, de esos lugares de error, pero de inocencia, de extravío, pero de buena voluntad, de ignorancia, pero de sacrificio,
de suplicio pero de martirio, es preciso casi siempre decir sí y no. Un convento es una contradiccion. Tiene por objeto la salvacion por medio del sacrificio. Es el supremo egoísmo que da por resultado la suprema abnegacion. La divisa del monaquismo parece ser abdicar para reinar. En el claustro se padece para gozar. Se gira una letra de cambio sobre la muerte. Se descuenta en la noche de la tierra la luz celeste. Se acepta el infierno de antemano, esperando la herencia del paraíso. La toma del velo o del hábito es un suicidio que se paga con la eternidad. Nos parece, pues, que esto no es cosa de burla. Todo en ello es serio, así el bien como el mal. El hombre justo frunce las cejas, pero no sonríe con maligna sonrisa. Comprendemos la cólera, no la malignidad. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. La fe, la ley. Digamos aún algunas palabras. Culpamos a una religión cuando está saturada de intrigas. Despreciamos lo espiritual cuando se opone a lo temporal. Pero honramos en todas partes al hombre que medita. Saludamos al que se arrodilla. La fe es necesaria al hombre. Desgraciado el que no la tenga. El hombre no está desocupado cuando se estasía, porque hay trabajo visible y trabajo invisible. Contemplar es trabajar, pensar es hacer. Los brazos cruzados trabajan, las manos juntas hacen. La mirada que se dirige al cielo es una obra. Tales estuvo 4 años inmóvil. Tales fundó la filosofía. Para nosotros, los cenobitas no son ociosos. Los solitarios no son holgazanes. Pensar en la sombra es una cosa grave. Sin debilitar en nada lo que hemos dicho, creemos que conviene a los vivos un perpetuo recuerdo de la tumba. Y en este punto, el sacerdote y el filósofo están de acuerdo. Morir tenemos. El fundador de la trapa contestó a Horacio. Mezclar con la vida alguna idea de la muerte es la ley del sabio, mas también es la ley del asceta. Ambos convergen en este punto. Hay un crecimiento material, le queremos, pero hay también una perfección moral, la respetamos. Las personas irreflexivas y ligeras se dicen: ¿de qué sirven esas figuras inmóviles contemplando el misterio? ¿Qué es lo que hacen? Ah, en presencia de la oscuridad que nos rodea y que nos espera, sin saber lo que hará de nosotros la dispersión inmensa que nos aguarda, les respondemos: no hay quizá cosa más sublime que la que hacen esos seres, y añadimos: no hay quizá trabajo más útil. Mucha falta hacen los que oran siempre por los que no oran nunca. Para nosotros, pues, todo consiste en la cantidad de pensamiento que entra en la oración. Leibniz orando es grande. Voltaire adorando es magnífico. Deo erexit Voltaire. Somos partidarios de la religión en contra de las religiones. Creemos en la miseria del rezo y en la sublimidad de la oración. Por lo demás, en este instante que atravesamos en el mundo, instante que afortunadamente no imprimirá su sello al siglo XIX, en este momento en que tantos hombres tienen la frente humillada y el alma poco menos, entre tantos hombres que tienen por regla de moral el placer y se cuidan solamente de las cosas perecederas y deformes de la materia, el que se destierra a sí propio del mundo nos parece venerable. El monasterio es un gran destierro, y el sacrificio que nos lleva al error no deja de ser sacrificio. Tomar por deber un error austero es una equivocación que respira grandeza.
El monasterio, considerado en sí mismo e idealmente, y mirado bajo todos sus aspectos para hacer un examen imparcial, el convento de monjas sobre todo, porque en nuestra sociedad la mujer padece más y hace una especie de protesta en el destierro del claustro. El convento de monjas, decimos, tiene incontestablemente cierta majestad. La vida del claustro, tan austera y tan monótona, según hemos hecho ver en algunas pinceladas, no es la vida, porque no es la libertad. No es la tumba, porque no es la plenitud. Es el lugar extraño desde donde se descubre, como desde lo alto de una montaña, a un lado el abismo en que vivimos, y a otro el abismo en que caeremos. Es el estrecho y brumoso límite que separa dos mundos, iluminado y oscurecido por los dos a la vez. El punto en que se confunden el rayo debilitado de la vida y el rayo sombrío de la muerte. Es la penumbra de la tumba. En cuanto a nosotros, que no creemos lo que esas mujeres creen, pero que vivimos como ellas por la fe, no hemos podido pensar nunca, sin cierto terror religioso y compasivo, sin cierta piedad envidiosa, en esas criaturas llenas de abnegación, trémulas y confiadas, en esas almas humildes y sublimes que se atreven a vivir en la orilla misma del misterio, esperando entre el mundo que les está cerrado y el cielo que no les está aún abierto, volviendo el rostro á la claridad invisible, consolándose con la convicción de saber dónde está, aspirando hacia el abismo y hacia lo desconocido, con la mirada fija en la oscuridad inmóvil, arrodilladas, estasiadas, contemplativas, temblorosas y casi arrebatadas á ciertas horas por el soplo profundo de la eternidad. Fin del capítulo 8 y fin del libro 7. Libro 8. Los cementerios toman lo que les dan. Capítulo 1 del libro 8 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1, donde se trata de cómo se puede entrar en un convento. En esta casa había caído del cielo Juan Valjean, según decía Fauchelevent. Había saltado por la pared del jardín que formaba el ángulo de la calle Polonceau. El himno angélico que había oído en medio de la noche era el canto de maitines de las monjas. La sala que había visto en la oscuridad era la capilla. La fantasma tendida en tierra era la hermana en el acto del desagravio. La campanilla, cuyo ruido le había sorprendido tanto, era el cencerro del jardinero sujeto a la pierna del tío Fauchelevent. Acostada ya Cosette, Juan Valjean y Fauchelevent habían cenado, como hemos dicho, un pedazo de queso y una copa de vino al amor de una buena leña, y como la única cama que había estaba ocupada por Cosette, se habían echado cada uno en un haz de paja. Juan Valjean, antes de cerrar los ojos, había dicho: es preciso que me quede aquí. Y estas palabras habían estado dando vueltas toda la noche en el cerebro de Fauchelevent. A decir verdad, ni uno ni otro habían dormido. Juan Valjean, viéndose descubierto y perseguido por Javert, comprendía que tanto Cosette como él estaban perdidos si volvían a entrar en las calles de París, ya que el nuevo golpe de viento que le había impelido le había arrojado a aquel claustro, ya no tenía más que un pensamiento: quedarse allí. Para un desgraciado en su posición, el convento era á la vez el refugio más peligroso y más seguro. El más peligroso porque, no pudiendo entrar allí ningún hombre, si era descubierto lo sería en flagrante delito, y no tendría que esperar para ir á la cárcel. El más seguro porque, si conseguía quedarse, ¿quién había de ir á buscarle allí? Vivir en un lugar inaccesible era la salvación. Fauchelevent, por su parte, se quebraba la cabeza y concluía por conocer que no comprendía ni una palabra de cuanto pasaba. ¿Cómo se encontraba allí el señor Magdalena teniendo el jardín tan inaccesible cerca? Las paredes no se saltan. ¿Cómo llevaba a aquella niña? Una pared vertical no se escala con un niño en brazos.
¿Quién era aquella niña? ¿De dónde venían ambos? Desde que Fauchelevent entró en el convento no había oído hablar de M á orillas del M, y no sabía nada de lo que había pasado. El señor Magdalena tenía un aspecto que evitaba todas las preguntas, y además Fauchelevent se decía: a un santo no se le pregunta, porque el ex alcalde había conservado todo su prestigio para con el jardinero. Solo por algunas palabras que se habían escapado á Juan Valjean, el jardinero creyó poder deducir que el señor Magdalena había quebrado y que le perseguían sus acreedores, o que se había comprometido en algún asunto político y tenía que ocultarse, lo cual no repugnaba á Fauchelevent, que como casi todos los campesinos del norte de Francia tenía un fondo bonapartista. Ocultándose, pues, el señor Magdalena había buscado un asilo en el convento, y era natural que quisiese permanecer en él. Pero lo inexplicable, aquello á que venía á parar siempre Fauchelevent, lo que le quebraba la cabeza, era que hubiese entrado allí el señor Magdalena, y que hubiese entrado con la niña. Fauchelevent los veía, los tocaba, les hablaba y no lo creía. Lo incomprensible había sentado sus reales en la cabaña de Fauchelevent, que andaba á tientas en medio de suposiciones, y solo veía claro que el señor Magdalena le había salvado la vida. Esta certidumbre única le bastaba, y era para él razón suficiente. Díjose á sí mismo: ahora me toca á mí. Y añadió en su conciencia: el señor Magdalena no deliberó tanto cuando se metió debajo de la carreta para salvarme. Decidió, pues, que salvaría al señor Magdalena. Esto no fue obstáculo para que se hiciese algunas preguntas y se diese la respuesta. Después de lo que hizo por mí, si fuese un ladrón, ¿le salvaría? Sin duda alguna. Si fuese un asesino, ¿le salvaría? Exactamente lo mismo. Pues siendo un santo, ¿le salvaré? Lo mismo. Pero quedarse en el convento, qué dificultad. Ante esta tentativa casi irrealizable, no retrocedió Fauchelevent, pobre aldeano picardo, sin más medios que su buena intención y voluntad, y algo de esa astucia de campesino, puesta por aquella vez al servicio de una intención generosa. Se propuso escalar las imposibilidades del claustro y las duras asperezas de la regla de San Benito. El tío Fauchelevent era un viejo que había sido egoísta toda su vida, y que en sus últimos días, cojo, enfermo, sin vínculo alguno con el mundo, encontró un placer en el agradecimiento, y viendo que podía hacer una acción virtuosa, se arrojó como un hombre que en el momento de la muerte encontrase bajo su mano un buen vaso de vino que no hubiera probado nunca, y le bebiese ávidamente. Podemos añadir también que el aire que respiraba hacía algún tiempo en aquel convento había destruido su personalidad, y había concluido por hacerle necesaria una buena acción, cualquiera que fuese. Tomó, pues, su resolución: consagrarse al señor Magdalena. Acabamos de llamarle pobre aldeano picardo, y esta calificación es justa, pero incompleta. En el punto en que estamos de esta historia, es muy útil dar alguna idea fisiológica del tío Fauchelevent. Era aldeano, pero había sido curial, lo que mezclaba la astucia curialesca con su natural astucia, y cierta penetración con su sencillez. Habiendo quedado mal en su destino por diversas causas, pasó de curial á pequeño industrial y luego á carretero y bracero. Sin embargo, prescindiendo de los juramentos y de los latigazos que necesitan los caballos, a lo que parece en su interior había seguido siendo curial. Tenía algún talento natural. No decía haiga ni huigamos. Sostenía una conversación, cosa rara en el pueblo, y sus paisanos decían de él: habla casi como un señor de levita. Y en efecto, Fauchelevent pertenecía a esa clase que el vocabulario impertinente y superficial del pasado siglo llamaba entre merced y villano, y que las metáforas que caían del palacio á la cabaña calificaban de un poco villano y un poco ciudadano, sal y pimienta.
Fauchelevent, aunque muy probado y aun gastado por la suerte, espíritu usado que enseñaba ya la trama, era hombre capaz de un primer movimiento y muy espontáneo, cualidad preciosa que impide ser siempre malo. Sus defectos y sus vicios, porque los tenía, eran sobrepuestos. En suma, su fisonomía era de las que de cerca simpatizaban con el observador. Su rostro no tenía ninguna de esas arrugas siniestras en lo alto de la frente que indican maldad o brutalidad. Al amanecer, después de haber meditado mucho tiempo, el tío fauchelevent abrió los ojos y vio al señor magdalena, que sentado en su haz de paja miraba cómo dormía Cosette. Fauchelevent se incorporó y le dijo: y ahora que estáis aquí, ¿cómo os vais á componer para entrar? Estas palabras resumían la cuestión y sacaron á Juan Valjean de su meditación. Los dos hombres celebraron una especie de consejo. Tenéis que principiar, dijo Fauchelevent, por no poner los pies fuera de este cuarto, ni la niña ni vos. Un paso en el jardín nos perdería. Es cierto. Señor Magdalena, continuó Fauchelevent, habéis llegado en un momento muy bueno, quiero decir, muy malo. Hay una monja enferma de peligro, lo cual será causa de que no se pasen mucho por este lado. Parece que se muere. Están rezando las 40 horas. Toda la comunidad está suspensa y no piensa más que en esto. La que va a morir es una santa. No es extraño porque aquí todos lo somos. La diferencia entre ellas y yo solo está en que ellas dicen nuestra celda y yo digo mi choza. Ahora va a rezarse la oración de los agonizantes y luego la de los muertos. Por hoy podemos estar tranquilos, pero no respondo de lo que sucederá mañana. Sin embargo, dijo Juan Valjean, esta choza está en una rinconada de la pared, está oculta por unas ruinas y por los árboles, y no se ve desde el convento. Y yo añado a eso que las monjas no se acercan aquí nunca. Pues entonces, dijo Juan Valjean. Pues entonces significaba: me parece que podemos permanecer aquí ocultos, a lo cual respondió Fauchelevent: pero quedan las niñas. ¿Qué niñas? Preguntó Juan Valjean. Cuando Fauchelevent abría la boca para explicar lo que acababa de decir, se oyó una campanada. La religiosa ha muerto, dijo. Ese es el clamor. E hizo una señal a Juan Valjean para que escuchara. En esto sonó una nueva campanada. Es el clamor, señor Magdalena. La campana seguirá tocando de minuto en minuto 24 horas, hasta que saquen el cuerpo de la iglesia. En cuanto a las niñas, ya conocéis que han de jugar. En las horas de recreo basta que una pelota ruede un poco más para que lleguen hasta aquí, a pesar de las prohibiciones, a buscar y recorrer todo esto. Son unos demonios esos querubines. ¿Quiénes? Preguntó Valjean. Las niñas. Os descubrirán enseguida y gritarían: ¡un hombre! Pero hoy no hay cuidado porque no hay recreo. El día se va a ir en rezos. ¿Oís la campana? Como os he dicho, dará una campanada por minuto. Es el clamor. Ya entiendo, tío Fauchelevent, hay colegialas. Juan Valjean pensó: así encontraré educación para Cosette. Fauchelevent exclamó: pardiez si hay colegialas, y que no gritarían al veros, y que no huirían, porque aquí ser hombre es lo mismo que estar apestado. Ya veis que a mí me hacen llevar una campanilla en la pata como a una fiera. Juan Valjean seguía meditando cada vez más profundamente. Este convento podrá ser nuestra salvación, murmuró. Después elevó la voz y dijo: sí, lo difícil es quedarse. No, dijo Fauchelevent, lo difícil es salir. Juan Valjean sintió que le afluía la sangre al corazón. ¿Salir? Sí, señor Magdalena. Para volver a entrar es preciso que salgáis. Y después de haber dejado pasar una campanada, continuó: no podéis seguir aquí así. ¿De dónde venís? Para mí habéis caído del cielo,
porque os conozco, pero para las religiosas es preciso que se entre por la puerta. Oyóse en este momento un toque bastante complicado de otra campana. Ah, dijo Fauchelevent, llaman á las madres vocales al capítulo. Siempre que muere alguna celebran capítulo. Ha muerto al amanecer, es la hora á que se suele morir. Pero ¿no podeis salir por donde habéis entrado? Veamos, y no lo digo por preguntar. ¿Por dónde habéis entrado? Juan Valjean se puso pálido. Solo la idea de volver á aquella temible calle le hacía temblar. Salid de una selva de tigres y estando ya fuera, pensad en el efecto que os haría un consejo de amigo que os invitara á entrar otra vez. Juan Valjean se figuraba ver a toda la policía registrando el barrio, a los agentes en observación, centinelas en todas partes, horribles garras extendidas hacia su cuello, y al mismo Javert en el extremo de la encrucijada. Imposible, dijo. Tío Fauchelevent, suponed que he caído del cielo. Sí, yo lo creo, respondió Fauchelevent. No tenéis necesidad de decírmelo. Dios os habrá cogido con la mano para miraros de cerca y después os habrá soltado. Solo que sin duda quería llevaros a un convento de hombres y se ha equivocado. Vamos, otro toque. Este es para decir al portero que vaya a avisar a la municipalidad, para que vaya a avisar al médico de los muertos para que vengan a ver el cadáver. Todo esto es una ceremonia necesaria a la muerte, pero a estas señoras no les gusta mucho tales visitas. Un médico no cree en nada. Viene, levanta el velo y algunas veces otra cosa. ¿Qué prisa han tenido esta vez para avisar al médico? ¿Qué será esto? Vuestra niña duerme. ¿Cómo se llama? Cosette. ¿Es hija vuestra? O lo que es igual, ¿soy su abuelo? Sí. A ella le será fácil salir de aquí. Hay una puerta excusada que da al patio. Llamo, el portero abre. Yo llevo mi cesto al hombro. La niña va dentro y salgo. El tío Fauchelevent sale con su cesto. Esto es muy sencillo. Diréis a la niña que se esté quieta debajo de la tapa. Después le deposito el tiempo necesario en casa de una vieja frutera, amiga mía, sorda, que vive en la calle del Camino Verde, donde tiene una camita. Gritaré a su oído que es una sobrina mía, que la tenga allí hasta mañana, y después la niña entrará con vos, porque yo os facilitaré la entrada. Será preciso. Pero, ¿cómo saldréis? Juan Valjean meneó la cabeza. Todo consiste en que nadie me vea, tío Fauchelevent. Buscad un medio de que salga, como Cosette, en un cesto y bajo una tapa. Fauchelevent se rascó la punta de la oreja con el dedo de en medio de la mano izquierda, señal evidente de un grave apuro. Se oyó un tercer toque. El médico de los muertos se va, dijo Fauchelevent. Habrá mirado y habrá dicho: está muerta. Bueno, así que el médico ha dado el pasaporte para el paraíso, la administración de pompas fúnebres envía un ataúd. Si el muerto es una madre, le amortajan las madres. Si es una hermana, le amortajan las hermanas, y después clavo yo la caja. Esto forma parte de mis obligaciones de jardinero, porque un jardinero tiene algo de sepulturero. Se deposita el cadáver en una sala baja de la iglesia que da a la calle, y donde no puede entrar ningún hombre más que el médico de los muertos, porque no cuento como hombres a los sepultureros ni a mí. En esta sala es donde clavo la caja. Los sepultureros vienen por ella y arrea, cochero. Traen una caja vacía y aquí se llena. Ya veis lo que es un entierro. De profundis. Un rayo de luz horizontal iluminaba el rostro de Cosette dormida, que abría vagamente la boca y parecía un ángel bebiendo la luz. Juan Valjean se puso a contemplarla. No escuchaba ya a Fauchelevent. El no ser escuchado no es razón para callarse. El célebre jardinero continuó pacíficamente su charla. Hacen el hoyo en el cementerio Vaugirard, que según dicen va a ser suprimido. Es un cementerio muy antiguo, que está fuera de los reglamentos, que no tiene uniforme
va a tomar el retiro, y es una lástima porque es muy cómodo. Tengo allí un amigo, el tío Mestienne, el enterrador. Las monjas de este convento tienen el privilegio de ser enterradas al caer la noche. Hay un decreto de la prefectura dado expresamente para ellas. Pero ¿qué de acontecimientos han sucedido desde ayer? Ha muerto la madre crucifixión. El señor Magdalena ha... Está enterrado, dijo Juan Valjean sonriendo tristemente. Fauchelevent dio un salto al oír esta palabra. Diablo. Realmente si os quedais aquí es como si os enterrasen. Oyóse en esto un cuarto toque. Fauchelevent cogió precipitadamente del clavo la rodillera con el cencerro y se la puso en la pierna. Esta vez el toque es para mí. Me llama la madre priora. Bueno, me he pinchado con la punta de la hebilla. Señor Magdalena, no os movais y esperadme. ¿Hay alguna novedad? Si tenéis hambre, ahí encontraréis vino, pan y queso. Y salió de la choza diciendo: ya van, ya van. Juan Valjean le vio atravesar el jardín tan deprisa como le permitía su pierna torcida, mirando al paso sus melones. Unos 10 minutos después, el tío Fauchelevent, cuya campanilla ponía en fuga á las religiosas, llamaba suavemente á una puerta. Una voz dulce respondió: por siempre, por siempre. Es decir, entrad. Esta puerta era la del locutorio reservado al jardinero para las necesidades del servicio, el cual estaba contiguo á la sala capitular. La priora, sentada en la única silla que había en el locutorio, esperaba á Fauchelevent. Capítulo 1. Capítulo 2 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Fauchelevent en presencia de la dificultad. El aire agitado y grave en las ocasiones críticas es muy propio de ciertos caracteres y de ciertas profesiones, y especialmente de curas y frailes. En el momento en que entró Fauchelevent estaba impresa esta doble señal de la meditación en la fisonomía de la priora, que era la encantadora e ilustrada señorita de Blemeur, madre inocente, que estaba casi siempre alegre. El jardinero hizo un saludo tímido y se paró en el umbral de la celda. La priora, que estaba pasando las cuentas de un rosario, levantó la vista y le dijo: ah, sois vos, tío Fauchelevent. Tal era la abreviación adoptada en el convento. Fauchelevent repitió su saludo. Tío Fauvent, os he llamado. Aquí estoy, reverenda madre. Tengo que hablaros. Y yo por mi parte, dijo Fauchelevent con una audacia que le asustaba interiormente, tengo también que decir alguna cosa a la muy reverenda madre. La priora le miró. ah, tenéis que comunicarme algo. Una súplica. Pues bien, hablad. El bueno de Fauchelevent, excurial, pertenecía a la categoría de aldeanos que tienen mucho aplomo. Cierta hábil ignorancia es una fuerza. No se desconfía de ella y engaña. En los 2 años y algo más que Fauchelevent llevaba en el convento, habíase granjeado el afecto de la comunidad. Siempre solitario y siempre dedicado a su jardín, no tenía en realidad que hacer más que ser curioso. A la distancia que estaba de todas aquellas mujeres que iban y venían cubiertas con el velo, no veía delante de sí más que una agitación de sombras. A fuerza de atención y de penetración, había llegado a suponer la carne en todas aquellas fantasmas, y así aquellos cadáveres vivían para él. Era como un sordo cuya vista se alarga, o como un ciego cuyo oído se aguza. Se había dedicado a comprender la significación de algunos toques, y lo había conseguido. De modo que aquel claustro enigmático y taciturno no tenía nada oculto para él. Aquella esfinge le decía al oído todos sus secretos. Fauchelevent, sabiéndolo todo, lo ocultaba todo. Este era su sistema. Todo el convento le creía estúpido,
gran mérito en religion. Las madres vocales hacían caso de él. Era un mudo curioso, inspiraba confianza. Además, hacía todo con mucha regularidad y no salía nunca más que para las necesidades demostradas del jardin y de la huerta. Esta discrecion de salidas se le tenia muy en cuenta. No por esto había dejado de hacer charlar á dos hombres, en el convento al portero, por cuyo medio sabía las particularidades del locutorio, y en el cementerio al enterrador, por cuyo medio sabía las particularidades de la sepultura, de modo que tenía respecto de las religiosas una doble luz, una sobre la vida y otra sobre la muerte, pero no abusaba de nada. La congregación le quería. Viejo, cojo, casi ciego, probablemente un poco sordo, qué cualidades. Difícilmente se le hubiera podido reemplazar. El pobre, con la seguridad del que se ve apreciado, empezó frente á frente de la reverenda priora una arenga de campesino bastante difusa y muy profunda. Habló largamente de su edad, de sus enfermedades, del peso de los años contando los dobles, de las exigencias crecientes del trabajo, de la estension del jardin, de las noches que pasaba, como la última, por ejemplo, en que había tenido que cubrir con estera los melones para evitar el efecto de la luna, y concluyó por decir que tenía un hermano. La priora hizo un movimiento. Un hermano no joven. Segundo movimiento de la priora, pero movimiento de tranquilidad, que si se le permitía podría ir á vivir con él y á ayudarle, que era un escelente jardinero, que la comunidad podría aprovecharse de sus buenos servicios, más útiles que los suyos, que de otra manera, si no se admitía á su hermano, él, que era el mayor y se sentía cascado é inútil para el trabajo, se vería obligado á irse, y que su hermano tenía una niña que llevaría consigo, y se educaría en Dios en la casa, y podría, quién sabe, ser monja un día. Cuando hubo acabado, la priora interrumpió el paso de las cuentas del rosario por entre los dedos y le dijo: ¿Podríais haceros de aquí á la noche con una barra fuerte de hierro? ¿Para qué? Para que sirva de palanca. Sí, reverenda madre, respondió Fauchelevent. La priora, sin contestar una palabra, se levantó y entró en el cuarto contiguo, que era la sala del capítulo en que estaban reunidas probablemente las madres vocales. Fauchelevent quedó solo. Capítulo 2.